Entonces, entre el versículo 26 y 27, hermano, hay un periodo de tiempo. Amén. Ayer hablábamos, ¿verdad?, que la palabra hasta el fin es un tiempo no determinado, es un tiempo, hermano, que sigue transcurriendo, ¿verdad? Hablábamos de que las 69 semanas, de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad?, 69 semanas llegaron a su cumplimiento cuando el Señor Jesús entró, ¿verdad?, triunfante en Jerusalén. Y después de esas 62 semanas, Él murió, ¿verdad? Se le fue quitada la vida. Entonces, en ese tiempo, hermano, ¿verdad?, es en este tiempo que ha transcurrido de la entrada del Señor Jesucristo, de su muerte, hasta el día de hoy, ¿verdad?, se ha, hermano, revelado el misterio de Dios. Amén. Donde la iglesia, hermanos, ha sido alcanzada, donde a los gentiles se les ha predicado el Evangelio, la palabra del Señor. Entonces, como veíamos ayer, ¿verdad?, a través de creer en Jesucristo, de recibir el Evangelio en nuestros corazones, somos herederos, coherederos de la gracia. Amén. Entonces, es un periodo de tiempo que transcurre, hermanos, entre el versículo 26 y 27, porque el versículo 27 dice, por otra semana, ¿verdad? Allí cuando dice por otra semana, está hablando ya de la semana número 70. Amén. Pero ¿qué va a pasar, hermanos, antes de que la semana número 70, ¿verdad?, se cumpla? Sabemos que la semana número 70, esa semana está compuesta por 7 años. Amén. Un año por día, amén, o un día por año, como usted quiera mencionarlo, ¿verdad? Pero son 7 años. Y esos 7 años, según Jeremías, ¿verdad?, capítulo 30, versículo 7, esos 7 años, hermanos, van a ser años o días, ¿verdad?, difíciles, tiempo, hermano, de gran tribulación, ¿verdad? La gran tribulación, yo no sé si usted ha escuchado la gran tribulación. Amén. Es un tiempo que va a acontecer, ¿verdad? Y ese tiempo, hermanos, tomará en su completa, ¿verdad?, el completo tiempo, durarán 7 años. Pero ese tiempo, hermanos, es específicamente para el pueblo de Israel, ¿verdad? Como hemos venido hablando, para que el pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad?, reconozca, al fin de ese tiempo, reconozca al Mesías, reconozca al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia? Acuérdese que a Daniel, hermanos, se le está dando un tiempo, dice, para tu pueblo, ¿verdad? Para tu santa ciudad, ¿verdad? Y hacíamos referencia que cuando dice para tu pueblo, específicamente se refiere al pueblo de quién. ¿Al pueblo de quién? Al pueblo de Israel específicamente, no a la iglesia. No nos vamos a confundir, ¿verdad? De cuando habla para tu pueblo, pues la iglesia es todos los que han creído en Jesucristo. No, específicamente es para el pueblo de Israel, 70 semanas. Pero en ese periodo, hermano, de las 70 semanas, hay un periodo que ya se cumplió, ¿verdad? Las 69 semanas. Entonces nosotros ahora, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, en este tiempo ha sido, hermanos, alcanzada, ¿verdad? El Evangelio se ha predicado, muchas personas han creído en el Evangelio, han creído en Jesucristo, ¿verdad? Por anunciado, como leíamos ayer ahí en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Versículos 5 y 6, ¿verdad? Anunciado, hermano, ¿verdad? Por los santos apóstoles, por los profetas, por el Espíritu Santo, y ese Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Entonces ahora nosotros, como dice la palabra del Señor, que de los dos pueblos vino a ser un pueblo. ¿Amén? Nosotros ahora formamos parte, hermanos, del pueblo de Dios, ¿verdad? Antes de que este misterio, que Dios tenía preparado, antes de que este misterio fuera revelado, nosotros estábamos instituidos de la gloria de Dios. Pero como a los suyos vino, ¿verdad? Dice San Juan capítulo 1, y los suyos no le conocieron, ¿verdad? Entonces a los que le recibieron se le dio potestad, se le dio ese derecho, se le dio ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ese tiempo sigue transcurriendo. Muchos, gracias a Dios, hermano, están recibiendo a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Están siendo salvos, están siendo restaurados, están siendo libertados del pecado, ¿verdad? De la esclavitud, del pecado. Dios sigue haciendo su maravillosa obra. Amén. Amén.
Entonces, ese tiempo, hermano, ¿verdad? De la semana número 70 se va a llevar o va a tener su cumplimiento, ¿verdad? La pregunta es ¿cuándo? No lo sabemos. Pero Dios nos deja, hermano, ¿verdad? Señales para que nosotros estemos alerta. La primera recomendación, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, hermano, nos da a nosotros como iglesia es que nosotros tenemos que estar siempre velando y orando. Amén. Velando, estar despiertos, estar en oración, estar continuamente, hermanos, en la comunión con Dios, estar buscando del Señor, estar aprendiendo su palabra, estar, hermanos, ¿verdad?, diciéndole al Señor en nuestras oraciones: Señor, lléname, Señor, guárdame, Señor, ayúdame a vencer. Estar constantemente, hermanos, en comunión con el Señor y alejándonos, ¿verdad?, desechando toda maldad, todo pecado, consagrándonos, hermanos, ¿verdad?, todos los días, guardándonos para el Señor. Porque el día y la hora, hermanos, ¿verdad?, en que la semana número 70 se cumpla, no lo sabemos. Pero antes de que eso, hermanos, ¿verdad?, se cumpla, va a pasar algo, hermanos, muy importante, que muchas personas, hermanos, desafortunadamente no creen en este acontecimiento. Y ese acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, la levantada de la iglesia. Los cristianos, hermanos, van a desaparecer, van a ser llevados, hermanos, ¿verdad?, van a ser levantados, hermanos, por el Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces vamos a leer unos versículos donde habla, hermanos, acerca de este acontecimiento. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos. Mira, San Marcos 13, San Marcos capítulo 13, versículos 33 al 37. San Marcos 13, versículos 33 al 37. Fíjate lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: mirad, ¿cómo? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, dice, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Al portero mandó que velase. Dice, y luego dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, ¿verdad? Refiriéndose a sus discípulos, pero digo, y a lo que a ustedes les digo hoy en este día, a todos se los digo, velad. Ahí habla, hermanos, el Señor de una venida. Ahí el Señor Jesucristo está físicamente con ellos. Ahí el Señor Jesucristo aún no ha sido crucificado, no ha muerto, hermano, no ha resucitado, porque después en el versículo 14, ahí, capítulo 14 del libro de Marcos, vemos el complot para aprender a Jesucristo, ¿verdad? Para arrestarlo. Entonces ahí él físicamente está con ellos, pero él les está diciendo: mira, yo me voy a ir, ¿verdad? O sea, haciendo la referencia de que él iba a morir, iba a resucitar, iba a ser levantado al Padre, pero está hablando de un regreso. Amén. Está hablando de una venida. Entonces, en ese tiempo, dice, es como un hombre que yéndose lejos, ¿verdad?, deja su casa y a sus siervos les pone ahí, ¿verdad?, responsabilidad al portero que ve, ¿verdad? Por eso es que es importante, cuando alguien cuida la puerta, tiene que estar despierto, tiene que estar pendiente quién entra o quién va a entrar, etcétera, ¿verdad? Darle la bienvenida al que va a venir, no estarse durmiendo, no estar distraído, estar pendiente de las cosas, ser de bendición, ¿verdad?, ayuda para las personas que vienen, que están aquí. Entonces es una responsabilidad estar sentado allá, no nada más porque yo quiero estar allá y quiero mirar a ver quién trae zapatos, quién trae corbatas. No se trata de eso, se trata de una responsabilidad. Entonces aquí el Señor Jesucristo, hermanos, la recomendación que le hace a la iglesia es que velemos y que oremos. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra velar? La palabra velar, hermanos, significa estar despiertos. Estar, hermanos, atentos.
hablando en el término espiritual. No, me voy a desvelar esta noche, voy a estar despierto, ¿verdad? No se trata de ese, específicamente, hermanos, de estarse ahora sí despierto toda la noche. Si usted lo quiere hacer, estar en vela, estar ahí, ¿verdad? Disponer una noche, estar ahí orando, estar ahí leyendo la palabra, estar alabando al Señor, es también de bendición para su vida. Su espíritu se edifica, su alma se edifica, pero lo que el Señor nos dice aquí es que constantemente nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Cuando habla dormidos, no se refiere al hecho, hermano, de estar, de verdad, ahí con los ojos cerrados, sino al hecho, hermano, de estar despierto en el espíritu, estar despierto, hermano, esperando ese día y manteniéndonos en oración, porque dice el Señor que el día vendrá, ¿verdad? Y esto, como le digo, hermano, ¿verdad? Va a transcurrir antes de que la semana número 70, hermano, entre en su efectividad. Amén. La iglesia, hermano, va a ser levantada. Y luego ahí dice, ¿saben esto? Que si el padre de familia supiera, dice, a qué hora el ladrón habría de venir, en Mateo 24, 43 y 44, dice, si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es algo, ¿verdad? Que mucha gente, hermano, incluyendo cristianos, ¿verdad?, quieren saber cuándo va a ser ese día. Muchos se han levantado, muchas personas, hermanos, han profetizado que en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová, uno de los líderes testigos de Jehová dijo, en tal día Jesucristo va a venir. En tal día se ha levantado otro y ha dicho, el Señor viene, ¿verdad? Y ha habido sectas, ha habido, hermanos, líderes religiosos que han engañado a las personas, ¿verdad? Y las personas ha pasado que se van a cierto lugar a esperar supuestamente la venida del Señor, venden todo lo que tienen, o muchos se han suicidado, etcétera. Tantas cosas, hermanos, que han pasado porque es algo, ¿verdad?, que la gente quiere saber, la gente quiere estar preparada, ¿verdad? Muchos quisieran que se le dijera, mira, para diciembre viene el Señor, ¿verdad? Muchos quisieran que se le dijera eso, ¿verdad? Y que así fuera. ¿Por qué? Tienen todo el año para hacer lo que ellos quieren, y para noviembre y para diciembre me voy para la iglesia. Pero no es así. Por eso el Señor a nosotros constantemente nos dice, velad, o sea, en un presente continuo, que tenemos que estar velando y orando, tener esa comunión con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Amén. Y en ese tiempo, hermano, a través, ¿verdad?, de las cartas del apóstol Pablo, habla acerca de la apostasía, habla acerca de que el amor de muchos se enfriará, de que la fe de muchos, hermanos, se perderá. Entonces, mira, para las personas cuando se les dice, mira, espérate aquí, ¿verdad? Ahorita regreso, voy a traer algo. Entonces la persona puede estar pendiente 5, 10, 15 minutos esperando, ¿verdad? Estar pendiente, a ver a qué hora la puerta se abre, estar con esa ¿verdad?, expectativa. ¿A qué hora va a regresar la persona que me dijo que va a regresar? Espérame aquí, ahorita regreso. Pero ya cuando pasa media hora, y ya cuando pasa una hora, ya cuando pasa 2 horas, etcétera, etcétera, la persona dice, yo creo que ya no va a regresar, ¿verdad? Entonces ya la persona ya se distrae, ya no está con esa expectativa, ¿verdad? No aguanta, hermanos, estar así con esa expectativa por un tiempo prolongado, ¿verdad? Baja la guardia. Aunque por ahí, ¿verdad?, alguien lo puede estar observando, a ver cuál es su actitud, ¿verdad?, en esa espera. Como nadie me está viendo, me saco el moco, me rasco aquí, me quito los zapatos,
hago caro, nadie me está viendo, porque ya ha perdido esa expectativa, se le ha bajado esa expectativa, porque la persona dijo, ahorita regreso en 1 minuto, 2 minutos, etcétera. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos, hermanos, a bajar la guardia, a descuidarnos. O cuando alguien le dice, ten cuidado porque por ahí escuché que quieren, no sé, tal vez por alguien por ahí escuché que quería que tu carro le gustó y dice que se lo quiere llevar, ¿verdad? Entonces usted puede estar ahí sin dormir tal vez 1 noche o 2 noches, estar ahí con la ventana, estar ahí ventaneando, etcétera, pero después de 1 semana usted se le olvida, no vino, y se le olvida porque dice, pues nunca vino. Entonces, acerca de la venida de Jesucristo, ha habido muchas personas que dicen, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene y que Cristo viene y Cristo viene? Mis abuelos, mis tatarabuelos, los discípulos decían, el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis dice, ven Señor, ven, han pasado ya más de 2000 años y Jesús no viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? En muchos de los cristianos que tienden a bajar la guardia, toman sus vacaciones, se salen de la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de congregarse, porque dicen, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene, pero no viene? Entonces, el apóstol Pedro, ¿verdad? Hablándole a la iglesia acerca de ese descuido, hablándole a la iglesia acerca de ese pensamiento que la iglesia puede tener, dice que Dios no retarda su promesa. Amén. Como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios, hermanos, en este tiempo, hermanos, que ha pasado y que gracias, hermanos, ¿verdad?, por su amor y misericordia que ha derramado en nosotros, Él no ha venido, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Porque fíjate cuánto tiempo, hermano, dura la paciencia de Dios. Han pasado, ¿verdad?, más de 2000 años, por decir así, si ponemos un tiempo a la paciencia de Dios, ¿verdad? Que Dios no se mide por el tiempo. Pero han pasado más de 2000 años y Él es paciente, dice. Y eso que Él prometió, Él lo va a cumplir. Pero es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Dios ha tardado. Por eso Jesucristo se ha tardado. Por eso la puerta, hermanos, en este tiempo la puerta sigue abierta. La mano de Dios, del amor de Dios, hermanos, la gracia de Dios sigue extendida para que todo aquel que quiera venir a Cristo, hermanos, haya la puerta abierta. Pero es una puerta angosta, es un camino angosto, donde tristemente, hermanos, no muchos, dice el Señor Jesucristo, entran por esa puerta o caminan por ese camino. Porque es un camino angosto, es una puerta estrecha, donde no caben muchas cosas que nosotros a veces como personas queremos meter. Aleluya. Entonces, por eso, hermanos, Jesucristo, hermanos, hasta este día no ha venido. Por misericordia, porque yo sé que usted está orando por su familia, porque yo sé que usted está orando por sus hijos, porque yo sé que usted está orando por sí mismo para que Dios, ¿verdad?, lo limpie, para que Dios lo ayude, para que dé más fruto. Está orando por aquellos que no conocen, está orando porque Dios tiene misericordia del borracho, del drogadicto, de la prostituta, del asesino, etcétera, hermano. Dios tiene misericordia de ellos, así como la tuvo de nosotros. Entonces Él quiere, hermanos, ¿verdad?, que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es esa tardanza, por eso el Señor no ha venido. Porque ¿qué pasará, hermano, cuando Jesucristo venga por su iglesia? Y el Señor, ¿verdad?, hace referencia de esto ahí, por ejemplo, en Lucas, ¿verdad?, hablando acerca de las vírgenes, 10 vírgenes, que 5 de ellas, hermano, tenían aceite en su lámpara y 5 de ellas, hermanos, no tenían aceite. Entonces las que no tenían aceite fueron supuestamente a comprar aceite, a buscar aceite, y cuando regresaron, la puerta, ¿qué? ¿Se había qué? Cerrado. Se había cerrado. Entonces en este tiempo la puerta está abierta. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, hermanos, esa puerta de gracia, la puerta de la gracia, la puerta del amor, hermanos, se cerrará.
Entonces muchos, dice ahí, estarán tocando, ¿verdad? Y diciéndole al Señor, Señor, háblanos, Señor, esto, Señor. El Señor, ¿qué le va a decir? Apartaos de mí, porque no os conozco. Entonces, la misericordia del Señor, hermanos, ¿verdad? Sigue extendida hasta este día. Entonces, Él va a venir, ¿verdad? Leíamos ahí Marcos 13, leíamos ahí Mateo 24. Ahora vamos a leer, hermanos, San Juan capítulo 14, versículo 3. San Juan 14, 3 dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Otra vez, hablando, hermanos, de una venida. Para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Entonces, Él va a venir por su iglesia. Va a haber un arrebatamiento. ¿Y cuál es el propósito, hermano? De que el Señor, hermano, va a venir por nosotros. ¿Por qué el Señor nos va, por decir así, a levantar? ¿Por qué el Señor nos va a poner en un lugar salvo? ¿Por qué? Porque hay otro punto muy importante. Porque la iglesia, hermanos, no pasará la gran tribulación. La iglesia no va a pasar ese periodo de angustia que es específicamente para Jacob y para los moradores de la tierra, para aquellos que nunca han aceptado, para aquellos que no quieren, y que en ese día repentino, ¿verdad? La iglesia se va y muchos van a andar ahí gritando, ¿verdad? Como por ahí hay una alabanza, ¿verdad? Un canto donde habla acerca un poco de cómo será ese día. Muchos andarán ahí buscando a sus padres, muchos andarán ahí buscando a sus hermanos, andarán ahí buscando a sus papás, a sus hijos, y ya no van a estar, van a ser levantados, ¿verdad? Va a haber, hermanos, una, ¿cómo le dijera yo? Algo, hermanos, muy grande que va a afectar, hermanos, a la humanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando acerca del arrebatamiento, por ejemplo, hay pilotos que son cristianos. Imagínate el piloto, Dios se lo levanta. ¿Qué va a pasar con ese avión? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que va en esos aviones? O, por ejemplo, un trailero es cristiano y va ahí cantando alabanza y va ahí, Señor, renuévame, Señor, avívame, Señor, y lléname con tu espíritu. Y va ahí el trailero, y de repente Dios viene y levanta ese trailero. ¿Qué va a pasar con ese trailero? Amén. Etcétera. Que entonces va a haber un gran caos, hermano. El mundo se va a volver, por decir así, loco. Y entonces Dios, hermano, ¿verdad? Nos habla a nosotros en este tiempo, le habla a las personas en este tiempo para que entren, para que vengan a la gracia. Mira, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Fíjate lo que dice ahí el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Búscalo, léelo conmigo, para que no, hermano, ¿verdad?, piense de que es algo que el hombre se lo ha inventado. Mira, dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso cuando usted va a un funeral, ¿verdad?, cuando va a un velorio, miramos cómo las personas, hermano, y es doloroso, ¿verdad? Es doloroso perder a un ser querido, es doloroso, ¿verdad? Las personas ahí, hermanos, lloran, gritan por la pérdida de ese familiar. Pero un cristiano, hermano, también tiene sentimientos, también llora, ¿verdad? Porque Jesús lloró también cuando su amigo Lázaro murió. Expresamos nuestro dolor,
Pero fíjate, hermanos, que en nuestro interior, en nuestro espíritu, hay esa esperanza, hay esa fortaleza. ¿Por qué? Porque sabemos, aunque ya no lo vamos a ver a la persona, al amigo, al ser querido, al hermano, ya no lo vamos a ver físicamente, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Y eso nos causa, en cierta manera, tristeza. Pero a través de la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Hay esperanza y somos fortalecidos. ¿Por qué? Porque ese hermano, ese amigo, ese familiar, etcétera, ha pasado a la presencia del Señor, ha dejado de sufrir. Amén. Amén. Verdaderamente, ¿por qué? Porque ha muerto en Cristo, porque en su vida recibió a Jesucristo. Pero una persona, hermano, que muere sin Cristo en su corazón, eso sí debe causar tristeza. Amén. ¿Por qué? Porque no va a la presencia del Señor, ¿verdad? Como todo mundo, como todas personas piensan que, ¿verdad? Que cuando todos mueren, todos van al cielo, ¿verdad? Todos van al reino, todos van al paraíso. Y en la vida, hermanos, era una persona que no le importaba nada, que estaba como este hombre que no temía a Dios ni a los hombres, ¿verdad? Entonces no todos van al cielo. Entonces por eso Dios, hermano, ha extendido su gracia. Por eso, como dice su palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Por esto, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces aquí leemos en Tesalonicenses 4, versículo 14, leemos ahora, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, dice, os decimos en palabra del Señor. Fíjate, palabra del Señor. Palabra, hermano, ¿verdad? Cuando dice palabra del Señor, palabra revelada, palabra dada, inspirada por Dios, por el Señor. Que nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Luego dice versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios, aleluya. Lo que el apóstol Pablo ahí primero le está diciendo a los tesalonicenses, que no se entristezcan por los hermanos que han muerto, que han sido perseguidos, que han sido hermanos castigados, que han dado su vida por Jesucristo, ¿verdad? Porque hay tristeza en los corazones, como les hablaba, ¿verdad? De sus amigos, de sus hermanos, porque muchos de ellos, hermanos, sufrieron persecución y muchos de ellos murieron. Entonces el apóstol Pablo, a través de esta palabra, está consolando, ¿verdad?, el corazón de estas personas, hermanos, de estos hermanos, de que no haya tristeza. Dice, porque ellos no están muertos, ellos están dormidos. Amén, gloria a Dios. Y luego él dice, en palabra del Señor, dice, ellos van a ser despertados, ellos van a ser levantados. En donde, y dice, y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, dice, hasta ese día, o sea, hablando de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo escribió esto allá por el año 60 después de Cristo, 50 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, ya 2000 años atrás. Entonces dice, los que estemos vivos hasta ese día, o sea, hablando hasta el regreso de Jesucristo, dice, y los que estemos vivos seremos levantados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con el Señor por siempre, por la eternidad. Gloria a Dios. Entonces eso, hermanos, es lo que nosotros, hermanos, como iglesia estamos esperando, la venida, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Corintios, otro versículo, hermanos, que habla acerca de lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52.
Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, dice la palabra del Señor: he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, dice, pero eso sí, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol ahí, no todos van a dormir. O sea, a la venida del Señor Jesucristo, no todos van a estar durmiendo. O sea, en otras palabras, van a ser muertos, porque habrá muchos que estarán vivos. Y dice, y seremos, hermanos, dice, transformados, ¿verdad? Cuando esto pase, cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos, seremos transformados, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que allá en su presencia no entra, ¿verdad?, carne ni sangre. Entonces el Señor nos va a transformar donde esto corrupto, porque como cristianos, ¿verdad?, también hay algo que tenemos que entender, hermanos, ¿verdad? En nuestra carne, en nuestro cuerpo, hermanos, ¿verdad?, se levantan en nosotros esas pasiones pecaminosas, pero por la palabra del Señor y por la ayuda del Espíritu Santo y por el temor que tiene que haber en nosotros hacia el Señor, hermano, con la palabra del Señor nosotros apagamos esos dardos, hermanos, o esos deseos pecaminosos que se levantan en nosotros. ¿Sí me entienden? Porque usted está en Cristo, hermano, no quiere decir que usted no es tentado, porque entonces la palabra no hablara de la tentación. Somos tentados. Somos acechados por parte del enemigo. Sufrimos tentación, vienen los malos pensamientos y a veces el deseo de querer ejecutar esos malos pensamientos. Pero por eso es importante el temor de Dios, hermano, en su corazón, el respeto a Dios, la obediencia a su palabra. La palabra del Señor, hermanos, es como una cubeta de agua que apaga ese fuego maligno que se quiere levantar. La palabra del Señor es como un freno que frena, hermanos, ¿verdad?, al buey, que frena al caballo. No le estoy diciendo a usted esos apodos, ¿verdad?, porque no vaya a pensar, hermano, me insultó hoy en esta noche. Pero es algo que frena, que nos frena a nosotros como creyentes. La palabra del Señor, el Espíritu de Dios, que dice el Señor que estaría con nosotros todos los días. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es, hermano, ¿verdad?, dar convicción a la persona que es pecador, y al creyente, hermano, ¿verdad?, le enseña, le guía, le instruye en toda verdad y en toda justicia. Entonces, esa ayuda que tenemos de parte de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermano, a nosotros, hermano, nos amarra, por decir así, para no, hermano, darle rienda suelta al pecado. Por eso dice la palabra del Señor que hasta que el Señor venga, hermanos, nosotros seguiremos teniendo esa lucha en la carne. Por eso el apóstol Pablo allá en Romanos, ¿verdad?, capítulo 7, Gálatas capítulo 5, donde hablan acerca de los deseos de la carne, de lo que se levanta en nosotros, hermanos, ¿verdad? Hay algo, hermanos, que le pone un freno a eso, y es la palabra y el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hasta que Jesucristo no venga, hermano, ¿verdad?, seguiremos teniendo esa lucha. Entonces, cuando Él venga, este cuerpo corrupto, este cuerpo, hermano, se vestirá, dice ahí, de incorruptibilidad. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cierra y abre sus ojos, parpadea usted, hermano. ¿Cuánto tiempo le lleva? Ni un segundo.
En ese tiempo nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. En ese tiempo, ¿verdad? Se quedarán ahí todas las cosas. En ese tiempo ahí se van a quedar esos zapatos, se van a quedar esos vestidos, se van a quedar esos guaraches, esas uñas postizas, ahí se van a quedar. Esas pestañas postizas que muchos todavía se ponen, ahí se van a quedar. Esa peluca, todo eso se va a quedar ahí, hermano. Y cuando digo peluca, también me estoy refiriendo a los hombres, porque hay hombres que también usan peluquín. No miren nomás a la mujer, así le dieron a la mujer. No, hablando, hermanos, de todo lo corrupto que a veces nosotros queremos transformarnos, queremos, ¿verdad?, vernos bien, queremos a veces, hermanos, mirarnos mejor que alguien más, pero no, mira, si tú te quieres mirar mejor, vístete, hermanos, de humildad, vístete de mansedumbre, vístete del temor de Dios. Es lo que la palabra de Dios le dice, ¿verdad?, a las mujeres, ¿verdad? Le dice, vístanse no con adornos, vestidos lujosos, sino con el adorno, ¿verdad?, del corazón y del espíritu, que es la obediencia a Dios, y no solamente para las mujeres, también para nosotros los hombres. Aleluya. Entonces todo esto corrupto se va a transformar y, hermanos, ¿verdad?, recibiremos o, ¿verdad?, nos reuniremos con el Señor Jesucristo allá en las nubes. Entonces, cuando el Señor venga por su iglesia, hermano, el arrebatamiento, cuando dice ahí en 1 Tesalonicenses, dice, seremos arrebatados, ¿verdad? Yo investigaba ahí un poquito la palabra que significa arrebatado, ¿no? No significa una persona que es muy turbulenta, muy violenta, que es muy arrebatado, no, sino que se refiere, hermano, al modo o de la manera en que nosotros vamos a ser tomados. Va a ser como algo violento. Es como, por ejemplo, está una persona distraída, por ejemplo, a mitad de la calle, ¿verdad?, y no se da cuenta, tal vez tiene los audífonos puestos y está ahí con la música a todo volumen, y no se da cuenta que va cruzando la calle y que un carro viene cerca, que viene cerquita, y que si alguien no hace algo, esa persona va a sufrir un daño, un accidente. Entonces usted se da cuenta y usted mira el peligro que esta persona está corriendo, o el peligro que le acecha a esta persona. Entonces usted violentamente lo empuja, o violentamente, si un niño lo levanta, uno no va a agarrar, no, porque el tiempo aprende. Entonces es de la manera, cuando dice arrebatado, es de la manera, hermano, ¿verdad?, una manera, por decir así, violenta, una manera muy brusca, que nosotros vamos a ser levantados de este lugar, levantados de esta tierra. Pero antes de eso, los muertos en Cristo serán resucitados. Para muchos decir, eso es imposible. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo, hermano, entregó el Espíritu? ¿Se acuerda ahí en los evangelios cuando Él fue crucificado? ¿Se acuerda que el día se convirtió como de noche? ¿Se acuerda que hubo gran oscuridad? Y se acuerda también ahí que hubo un gran temblor, un gran terremoto. ¿Y qué es lo que pasó en ese día? Muchos que habían muerto resucitaron y anduvieron. Entonces para Dios no hay nada imposible. Así va a acontecer, así va a pasar. Algo, hermano, va a estremecer la tierra. Mira, el levantamiento de la iglesia, hermano, el levantamiento de los cristianos, el levantamiento de los aleluya, hermano, va a afectar, hermano, en gran manera, hermano, a la humanidad, a la que quede. Aleluya. Como les decía, hace 8 días ya no va a haber ahí los hermanitos molestando a las personas para que vengan a la iglesia, al primo, al amigo, te invito a la iglesia. Ya no van a ver esos textos ahí, hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Cuando se presenta por ahí, hermano, lo esperamos. Atrás este hermano invitándome a la iglesia. Ya no va a haber ese tipo de molestia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser levantada. Entonces esas personas van a querer. Entonces esas personas van a buscar y van a clamar. Y como van a ser días terribles y la ira del Señor, hermano, ¿verdad?, se va a manifestar. Dice ahí la palabra del Señor en Apocalipsis que muchos le dirán a las peñas, o sea, a las piedras, cae sobre nosotros.
Van a buscar la muerte, pero aún la muerte dice, huirá de aquel día. Entonces Dios, por eso, Dios es paciente. Por eso Dios se ha tardado, por decir, hermanos, todo este tiempo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, por eso es importante, por eso, ¿verdad? Los que tenemos la responsabilidad de exhortar a la iglesia, por eso se les exhorta a que se congreguen, por eso se les exhorta a que oren, por eso se les exhorta a que alaben, a que lean la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por mi bien? ¿O por el bien de la persona que dice? Que lo está diciendo. ¿Para quién es el bien, hermano? ¿Para quién? Usted como adulto, dígame, ¿para quién es el bien? Para usted individualmente y para mí, para que no sea engañado, porque hay muchos que están convencidos, pero no todos están convertidos. El convencimiento dice, aquí estoy porque ya me convencí y sí, aquí es, pero Dios no quiere que solamente seas solamente un convencido. Dios quiere que nazcas verdaderamente de nuevo. Y cuando hay ese nacimiento verdaderamente de nuevo, hermanos, los frutos del Espíritu se van a revelar en tu vida, que son amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, mansedumbre, etc. Cuando hay un nacimiento, el amor de Dios en tu corazón hacia las cosas de Dios, hermano, ahí ya no va a haber necesidad de que el pastor, de que el hermano te esté diciendo, ora, ven, lee, etc. Ya no va a haber necesidad, porque los frutos van a hablar por sí mismos, porque por los frutos, ¿os qué? ¿Conoce qué? Conoce. Entonces, esto va a pasar. Esto va a pasar. La iglesia, hermano, va a ser levantada. Mira, para los que piensan, ¿verdad?, que la iglesia va a pasar la gran tribulación, hay unos versículos que quiero leer donde Dios nos da a entender a nosotros qué es lo que va a hacer con la iglesia en esos días de la ira. Apocalipsis 3:10. Lee conmigo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, hasta ahí, hermano, versículo 10 solamente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿verdad? Por cuanto has guardado en tu corazón, porque has creído, o sea, si lo comentamos, ¿verdad? Lo has recibido en tu corazón, lo crees, lo guardas como un tesoro, como cuando el Señor habla acerca del tesoro, el gran tesoro, que una persona fue y vendió todo lo que tenía para adquirir ese terreno, porque en ese terreno se hallaba un tesoro. O sea, cuando tú dejas todo por recibir a Cristo, cuando recibes el amor de Dios y no quieres que nadie te arrebate eso y tú lo guardas, hermano, en tu corazón, en tu vida. Por eso dice el Señor, por cuanto tú has guardado eso, has guardado mi palabra, ahora dice, ¿cuál es tu recompensa? Yo también te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre quién? Sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Hay profecías, hermano, condicionales y hay profecías incondicionales. Profecías condicionales, por ejemplo, es esta. Hasta el versículo, hasta ahí, hasta donde dice, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo. Una profecía condicional. ¿Por qué? Porque si tú recibes, si tú guardas, si tú crees en Jesús, la condición de creer, la condición de que si tú guardas y tú recibes, es que Él te va a guardar. Pero lo incondicional aquí es de que si la gente lo guarda o no lo guarda, el Señor como quiera va a venir y va a derramar su vida sobre el mundo entero. Le guste a quien le guste, quiera a quien quiera, Él va a cumplir su palabra. Es una profecía incondicional. Pero una condicional es, si tú lo crees,
o la condición es de que si tú te arrepientes, tú vas a ser salvo. Pero si no lo recibes, te guste o no, el Señor como quiera, Él va a hacer lo que Él va a hacer. Entonces la recompensa, hermanos, de guardar su palabra es que el Señor te va a guardar también, nos va a guardar también de esa hora, de ese día terrible que va a venir, hermanos, sobre el mundo entero. No va a venir solamente en Estados Unidos o en El Salvador o en cierta parte del lugar, ¿verdad? Yo quisiera que solamente llegara a Estados Unidos, porque cómo tratan a los inmigrantes. No, va a venir sobre todo el mundo entero. Amén. O sea, no va a haber escapatoria. Vayas a la Patagonia, vayas a China, vayas a donde quiera que vayas, a lo más recóndito de esta tierra, lugar donde nunca se ha explorado, la ira de Dios, hermano, o ese día terrible, la persona lo va a pasar. Porque como dice el salmista en el Salmo número 139, ¿a dónde iré de tu presencia? Amén. Si descendiere, dice, hasta lo más profundo de la tierra, ahí está. O sea, no hay lugar donde esconderse, hermano, de la presencia del Señor. Por eso muchos en aquel día le dirán a las peñas, cae sobre mí, escóndeme, porque no quiero ver la ira, el rostro de ira de aquel. ¿Por qué? Porque va a ser algo, hermano, de angustia muy tremenda para aquellas personas que, miren, simplemente, hermanos, y digo simplemente porque es algo sencillo, es algo que para muchos, hermanos, ¿qué sentir? Solamente creer en Jesucristo con todo tu corazón. Recibirle a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hermano, algo corto, algo sencillo, por decir así, hermano, ¿verdad? Que abre una puerta tremenda en lo espiritual, hermano, cuando una persona simplemente repite esas palabras, dice la palabra que hay gozo en el cielo, que los ángeles, hermano, ¿verdad? Se gozan allá delante de la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Fíjate lo que impacta, hermano, cuando alguien recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, hermano, hay otro versículo, Salmo número 91, versículo 14. Salmo 91, 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido ¿qué? Mi nombre. Yo también le libraré y le pondré en alto. ¿Verdad? Los que creemos en el Señor, muchos lo repetimos en eso, ¿verdad? Cuando creemos en Jesucristo, Él nos va a librar, sí, de todo mal, nos libra de todo accidente, cuando confiamos en Él, cuando recibimos su amor, lo guardamos en nuestros corazones. Pero aquí está hablando también de que Él nos va a poner en un lugar alto, ¿verdad? Y Tesalonicenses dice que ¿dónde vamos a recibir al Señor? ¿En dónde? ¿En las qué? En las nubes. En las nubes. ¿La nube es un lugar alto o es un lugar bajo, hermano? Es un lugar alto. Mira, hay muchas personas que están, ¿verdad?, conscientes de que algo tremendo va a pasar, hermanos, aquí en la tierra. ¿Y sabe para dónde están haciendo refugio las personas? ¿Para dónde? Para abajo. Haciendo búnker subterráneos, ¿verdad? Gran profundidad, donde dicen que los misiles o lo que se desate no va a venir, no les va a hacer efecto. Pero nosotros vimos, hermano, hace poco algo que Estados Unidos hizo, ¿verdad? Lanzó unas bombas ahí en una planta nuclear subterránea que supuestamente era antibombardeada, ¿verdad? Pero un misil, o los misiles que Estados Unidos lanzó, hermanos, fueron diseñados para penetrar a metros y metros y metros sobre la tierra, y cuando haya alcanzado esa profundidad, explotar. ¿Sí ven? Entonces aquí en la tierra no hay un lugar, o no va a haber un lugar que sea, hermanos, ¿verdad?, seguro. El único lugar seguro se llama ¿quién? Jesús. Se llama Jesucristo. Amén. Así Hay es. usted sabe que ahora, ¿verdad?, constantemente se están lanzando cohetes para estudiar Marte. Y está por ahí Elon Musk, está por ahí Jeff Bezos, personas multimillonarias que están invirtiendo en eso. Y hay muchas personas que han tomado viajes turísticos, ¿verdad? Van y vienen a cierta distancia. Y entonces están queriendo hallar otro planeta.
están queriendo irse a vivir a la luna, están queriendo irse a vivir a Marte. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, por ejemplo en Mateo 24, vemos que dice que las estrellas, dice, ¿verdad? Arderán y todo será sacudido. O sea, no hay un lugar seguro. Mire, hermano, cuando habla, ¿verdad?, del mundo entero, está hablando, hermano, no solamente del globo terráqueo, pero también las potestades que se mueven en los aires, según Efesios capítulo 6. Todo eso va a ser sacudido. Amén. Y el trono de Dios no está ni en el primer cielo ni en el segundo cielo. El primer cielo es donde vuelan las aves, donde los aviones vuelan. Usted, cuando va a un avión, usted todavía está en el primer cielo. El segundo cielo es donde están todos los astros, las galaxias, que muy apenas el hombre como que apenas está descubriendo, ¿verdad? Aunque ha descubierto por ahí otras galaxias, otros planetas. Ese es el segundo cielo. Pero en el tercer cielo es donde al hombre le quiere tirar. Y es por allá donde supuestamente, ¿verdad?, unas cámaras rusas, unos telescopios rusos tomaron fotos y que no sé qué, y escucharon por allá ruido, cosas, ¿verdad?, que salen por ahí por el internet. Es donde el hombre realmente quiere llegar. Pero la única manera para llegar ahí no es a través de una nave, no es a través ahí de un cohete, no es ahí pagando sumas millonarias para poder llegar allá, no. Porque entonces, hermanos, solamente los ricos y los pudientes, ¿verdad?, pudieran obtener ese tipo de salvación. Pero fíjate cómo es el misterio y la gracia y el amor de Dios, que aunque tú no tengas nada, pero en Cristo lo tienes todo. Y la única manera que el hombre, que la persona puede llegar a ese tercer cielo, se llama Jesucristo. Mira, yo personalmente, yo le tengo miedo a las alturas. Quizás no lo sabía. ¿Cómo se le llama a la persona que tiene miedo a las alturas? No, un término médico, un término, no sé, ¿cómo se le llama? Bueno, como sea, ahí lo investigamos. Entonces yo le tengo miedo a las alturas. Pero fíjate que yo he meditado en eso, hermano, y fíjate que en mi mente a Dios, no se me llaman miedoso. Pero yo ya medité, digo, cuando venga el Señor, ¿verdad? Como dice, y mi esperanza está que dice el Señor ahí que todo lo corrupto se vestirá de incorruptibilidad y seremos transformados. Entonces digo, todo ese miedo que yo tengo en las alturas, cuando Cristo venga, todo eso se va a quitar. Y voy a volar allá en las nubes con Jesucristo. Entonces, hermano, es hermoso que el Señor dice, nos va a poner en alto, dice ahí el Salmo número 91. Apocalipsis 3 dice, nos va a guardar, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si ven por qué entonces, hermanos, nosotros hablamos, por qué nosotros predicamos de Jesucristo, porque nosotros le decimos a las personas que vengan a Jesucristo que se arrepientan, que lo acepten en su corazón, porque a través de nosotros, hermanos, Dios nos usa como instrumento para hablar a esas personas y advertirles, hermanos, de lo que se acerca, del peligro, de lo que se acerca. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Pues mucho más, dice Romanos 5, 9, ya estando justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos ¿de qué? De la ira. Otro versículo, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 16. Apocalipsis 6, 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos, dice, del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Otro versículo que quiero leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10.
Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de ¿qué? De la ira venidera. Efesios 2, versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. San Mateo 21, 31 y 32 dice, los últimos serán los primeros y los primeros postreros. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís después para creer? Dice ahí en San Mateo capítulo 18, versículo 16, hermano. San Mateo 18, 16 dice que por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Se confirma toda palabra. Por el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí he leído, hermano, varios versículos que hablan acerca, hermano, ¿verdad? De lo que el Señor va a hacer con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Nos va a poner a salvos. Éramos hijos de ira, pero por creer en Jesucristo, Él nos va a salvar de esa ira. Ahora el último versículo que leímos, Mateo 21, dice, hablándole a los judíos que no creían en Jesucristo, dice, ok, ustedes no creen, pero ahora los publicanos van a creer. O sea, los publicanos eran gente, hermano, ¿verdad? Supuestamente de un nivel bajo ante los ojos de los fariseos, ante los ojos de los judíos religiosos. Los publicanos eran algunas personas, ¿verdad?, de un perfil social, etcétera, bajo para ellos. Las rameras, no se diga. Pero ahora, dice, los publicanos y las rameras van a ir delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan, acerca de Juan el Bautista, a vosotros, dice. Y luego vino Jesucristo también a ellos, en camino de justicia, y no les creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ahora vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Publicanos y rameras, hermanos, de ese grupo, hermanos, somos nosotros. A los enfermos vino, ¿verdad? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos que están muertos, enfermos del pecado. A eso vino Jesucristo. Y como recibimos por la gracia de Dios, hermano, ese evangelio, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón ahora, por eso nosotros, hermano, ¿verdad?, vamos a ser levantados. Vamos a entrar primero, antes que los judíos, vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, después, en ese periodo de la gran tribulación, hermano, el Señor va a salvar a los judíos, ¿verdad? Según Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, y después de todo esto, Israel será salvo. Dios tiene promesas para Israel, pero el trato hacia Israel se ha detenido y empezará cuando entre en acción la semana número 70. Mientras tanto, los gentiles están entrando al reino de los cielos. Así que si tú estás en Cristo, permanece en Cristo. Amén. Si tú no has venido a Cristo, ven, acércate a Él y entra a este lugar hermoso que solamente puedes entrar a través de Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice a San Juan capítulo 14, versículo 6, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que, hermano, que el Señor te bendiga. Hemos hablado acerca del arrebatamiento, ¿verdad?, de cómo el Señor va a venir. Amén. Y hay mucho que hablar, hay mucho que aprender acerca de esto, y con la ayuda de Dios, pues vamos a seguir hablando. Amén. Vamos a seguir hablando y después vamos a entrar a la semana número 70. ¿Qué es lo que va a pasar más específicamente? Amén. Amén. Así que el Señor te bendiga, hermano. Vamos a ponernos de